Bueno, vamos a revisar este problema que nos dice que una conversión enzimática de cierto sustrato, aquí es una conversión enzimática de cierto sustrato se lleva a cabo en un reactor CCTR isotérmico y el sustrato entra con una concentración de 1 mol por litro. La reacción es conocida como la cinética de Michaelis-Menten, con velocidad máxima igual a 0.65 y km de 0.54. Sin embargo, debido a procesos de premezclado y reutilización, la corriente de alimentación se vuelve menos pura y contiene 0.1 mol por litro, esta es la mayúscula, mol por litro de un componente que inhibe a la enzima de acuerdo con un mecanismo no competitivo. El espacio-tiempo requerido para llegar a una conversión del 80% se incrementa por un factor de 2. Entonces necesitamos determinar cuál es la constante de equilibrio para el inhibidor de la enzima. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos llegado a que 1 sobre d tau iba a ser igual a CS0 menos CS, y esto iba a ser igual a la rapidez de reacción del sustrato con el inhibidor. Ajá. Entonces en este caso nosotros sabemos que ya tenemos tau. Tau va a ser lo anterior, lo que habíamos calculado como 4.55 minutos minutos nada más. Entonces se va a incrementar por un factor de 2. Entonces vamos a ver qué tendríamos. Tendríamos entonces 4.55 por 2 va a ser igual a 9.1 minutos. Entonces tendríamos que tau, la tau nueva que vamos a estar utilizando, tau nueva va a ser igual a la tau antigua, 2 veces la tau antigua, y entonces esta va a ser igual a 9.1 minutos, porque se incrementa por un factor de 2. Entonces esto me queda 1 sobre de tau nueva va a ser igual a concentración inicial menos concentración final del sustrato, y RS va a ser igual a un mecanismo de inhibición no competitivo. Entonces, por lo tanto, la fórmula para un mecanismo, para la rapidez de reacción de un mecanismo no competitivo, va a ser igual a velocidad máxima por la concentración del sustrato dividido entre d km más la concentración del sustrato, que multiplica a 1 más concentración del inhibidor sobre d concentración o K del inhibidor. Es la que nosotros queremos calcular, la K del inhibidor. Ajá. Entonces lo que haríamos sería pasar del otro lado todo este término. Ajá, entonces eso nos quedaría como 1 sobre de tau. Bueno, el tau lo voy a pasar del otro lado, entonces todo este término que tengo aquí abajo lo voy a pasar de este lado. Me quedaría como km más la concentración del sustrato por 1 más la concentración del inhibidor sobre de K del inhibidor, y esto sería igual a todo esto que tenemos de este lado lo vamos a pasar de este. Entonces nos quedaría P máxima por la concentración del sustrato por la tau nueva sobre de bueno, aquí puse paréntesis pero ya había puesto corchetes al principio. Entonces sobre de concentración del sustrato menos concentración inicial final del sustrato. Ajá. Ok, ya tendría yo esto. Ahora sigo queriendo despejar esto que tengo acá arriba. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a pasar acá m del otro lado y lo voy a dividir entre la concentración del sustrato.
para que nada más me quede 1 más concentración del inhibidor sobre de concentración sobre constante del inhibidor va a ser igual a B máxima por la concentración del sustrato más, no, multiplicada por ten tau nueva sobre de concentración del sustrato inicial menos concentración del sustrato final. Todo esto se va a dividir entre de 1 sobre la concentración del sustrato. Y luego a este, como estaba aquí sumando, va a pasar del otro lado restando. Entonces tendríamos menos Km. También debe de estar dividido porque primero se hace esto, primero se hace pasar Km del otro lado y después la concentración del sustrato, entonces nos quedaría Cs. Y entonces, por lo tanto, ya tendría yo este término de aquí. Entonces le voy a sumar, le voy a restar 1, ¿no? Y lo voy a dividir entre de la concentración del inhibidor. Entonces esto es igual a esto mismo que tengo aquí, ya no lo quiero escribir. No. Ya, pegar. Genial. Ok. Vamos a pegarla de este lado. Bueno. Entonces nos quedaría concentración del sustrato inicial menos concentración del sustrato. Y aquí le sumaría yo, bueno, le restaría yo 1 menos 1 y lo voy a dividir entre de la concentración del inhibidor. Entonces todo tendría que estar dividido sobre de la concentración del inhibidor y me quedaría 1 sobre de K del inhibidor. Y aquí ya no quiero despejar más porque se va a hacer un poco complicada esta ecuación. Entonces aquí tendría yo B max, B máxima es igual a 0.65. 0.65 por concentración del sustrato sería la final, entonces es 0.2 porque se consume el 80%. Tau nueva sería de 9.1 y aquí tendríamos que esto estaría dividido entre de la concentración del sustrato inicial 1 menos la concentración del sustrato final que era 0.2. Todo esto va a estar multiplicado por 1 sobre de la concentración del sustrato final 0.2 por la concentración del inhibidor, que en este caso dice que es 0.1. Entonces esto es 0.1 menos Km, aquí ya lo tengo, que sería de 0.54. Entonces esto sería 0.54 sobre de la concentración del inhibidor, es aquí. Entonces sería 0.2 por 0.1 menos 1 sobre de la concentración del inhibidor, que sería 0.1. Y entonces ahora sí ya tendría yo la constante, bueno, el inverso de la constante del inhibidor, y ya después saco la constante del inhibidor. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera: 0.65 por 0.2 por 9.1 dividido entre de 1 menos 0.2 sobre de, oh no, genial. Ya no supe cómo hacer esto. Otra vez todo. 0.65 por 0.2 por 9.1 dividido entre de 1 menos 0.2 por 1 sobre de 0.2 por 0.1 menos 0.54
entre de 0.2 por 0.1, menos 1 sobre d 0.1, y me da un valor de 39.93. entonces 1 sobre dki es igual a 39.93. Y entonces le saco inverso a esto, va a ser igual a esto, y 1 sobre de la respuesta anterior va a ser igual a 0.02707. entonces KI va a ser igual a 0.02707, que serían, en este caso serían mol por minuto. Son las unidades que nos debe de quedar esta constante.